Historias paranormales. El comienzo. Empezaré contándoles sobre mi amada bisabuela. Mi nana era una mujer muy buena. Me trataba con mucho amor. Yo sentía una conexión muy grande con ella. Siempre que la iba a visitar, miraba como en la entrada de su casa estaba llena de personas esperando a ser atendidas. Pero con el paso de los años pude darme cuenta que mi bisabuela era espiritista. Ella ya falleció, pero cuentan las personas que la conocieron que ella era muy buena. De las mayores. Ella ayudaba a muchas personas con diferentes malestares que tenían. Todo lo que ella hacía era para ayudar, no para hacer el mal a nadie. Su casa era muy humilde, era como una choza, no tenía ningún tipo de lujos, solo lo básico para vivir. Tenía en la entrada de su casa una olla de barro que le había sido obsequiada por un hombre indígena. Las personas que iban a ser atendidas debían beber de esa agua. En una ocasión, un señor que estaba esperando ser atendido, por accidente, quebró la olla. Mi nana escuchó el ruido y salió para ver qué es lo que se había quebrado. Cuando vio la olla en el piso, se puso furiosa. El señor se disculpó y ofreció pagarle. Mi nana, muy molesta, le dijo que esa olla no tenía precio, que era invaluable, muy especial y no se podía reemplazar. Furiosa, corrió a todos de su casa. La revelación. Nosotros vivíamos en otra ciudad, pero en una de sus visitas a mi casa, mi nana y yo estábamos conviviendo tranquilamente. Y decidí subir un momento al segundo piso de la casa. Cuando bajé, ella me sorprendió con un comentario. Ahorita que subiste, vi a una señora sin cabeza bajar por las escaleras. Tú heredaste mi don, me comentó. En ese momento yo no entendía lo que me decía, ya que yo estaba muy pequeña. Tendría alrededor de unos 8 años. Por muchos años nada pasó, ya vivía mi vida, sin ningún tipo de experiencia paranormal. Hasta que un día... Las apariciones. Todo empezó cuando tenía alrededor de 14 años. Estaba mirando tranquilamente por la ventana del cuarto trasero, cuando de repente empecé a sentir una sensación extraña que recorría todo mi cuerpo. Empecé a sentir mucho escalofrío y miedo a la vez. Giré mi cabeza hacia el pasillo que está entre los cuartos y el baño, cuando de repente vi pasar flotando un vestido blanco. El vestido se movía como si hubiera mucho viento. Tuve miedo y salí corriendo del cuarto una vez que el vestido desapareció. A los días iba saliendo de nuevo, cuando al momento de abrir la puerta, miré el mismo vestido blanco. Esta vez pude ver su largo y negro cabello. Seguía flotando, ya que no tenía pies. Le comenté de la aparición a mi familia y platicamos sobre cómo esto es verdad y cómo este tipo de experiencia ocurren en la familia, ya que varias personas por parte de mi padre y madre cuentan con este don. Tiempo después, el resto de mis hermanos empezaron a escuchar voces. Ellos no los podían ver, pero sí los podían escuchar. Es importante señalar que nosotros no decidimos cuándo ni el tipo de apariencia que deben tomar. Ellos son los que deciden a quién, dónde, cuándo y de qué forma se van a presentar. En las noches escuchamos como una pareja, hombre y mujer, platicaban. No podíamos entender lo que decían, pero sí escuchábamos sus voces. Escuchábamos cómo hacían la limpieza de la casa, barrían y hasta escuchábamos el aceite en las cazuelas cuando cocinaban. Todo esto eran solo sonidos, ya que bajábamos para ver quién estaba ahí y no había nadie. Es solo que ellos se instalaron en nuestra casa y sentían que era de ellos.
Para las personas que pudieran estar pensando que posiblemente ellos vivían ahí antes y fallecieron. Eso no sería posible, ya que ese terreno se encontraba despoblado. Se construyeron casas y nosotros fuimos los primeros en habitarla. Con el paso del tiempo nos acostumbramos a su presencia, ya que por el día a ellos les gustaba hacernos broma. Si estábamos viendo la televisión, les gustaba movernos del lugar el control remoto de la televisión. O si estábamos utilizando algo, les gustaba escondernos las cosas y nosotros, no más, decíamos, ¡ay! Ya van a empezar. A los días de un repente, eso que nos habían escondido, aparecía a un lado de nosotros. Y nomás decíamos, mira, ya nos lo regresaron. Así pasaron los meses sin mayor problema. Hasta que un día todo dio un giro inesperado. El abuso. Estaba acostada en un cuarto donde teníamos unas literas. Me encontraba durmiendo en la cama de abajo cuando, de repente, empecé a sentir como la cama se movía intensamente, como si hubiera un terremoto. Traté de moverme, pero no podía. Tampoco podía abrir los ojos, ni hablar. El miedo se apoderó de mí, ya que era la primera vez que me sucedía algo así. Empecé a rezar en mi mente y todo quedó en paz, sin movimiento. A los pocos segundos, todo se detuvo. Aquellos movimientos se dejaron de sentir. En ese momento pude sentir como algo estaba encima de mí. El miedo continuaba, porque aún no me podía mover. Pude sentir como un espíritu estaba encima de mí, ya que sentí como quitó su mano derecha, después la izquierda, posteriormente su pie derecho. Después se sentó en la orilla de la cama, se levantó y se fue. Personas afirman que los espíritus abusan de los humanos. Desgraciadamente, en mi experiencia, les puedo afirmar que es verdad. Aunque físicamente no se siente nada. Las agresiones. A partir de ese día, todo cambió para mal. Supongo que la mujer de ese espíritu se molestó tanto por lo que había pasado, que sacó todo su coraje en contra mí. Dejamos de escuchar las voces y ruidos por las noches. Y los juegos de esconder las cosas terminaron. Yo no sabía lo que pasaba por las noches. Pero en varias ocasiones amanecía con rasguños en el cuello y brazos. Yo no sentía cuando me los hacían, ya que no dolían y no dejaban cicatrices profundas tampoco. Desaparecían en un par de días. Así pasó en varias ocasiones. Una tarde estaba caminando en la casa y de repente sentí cómo me jalaban del cabello y me tiraban al piso. Platicamos entre mis hermanos y yo y decidimos que a partir de ese día, por seguridad, íbamos a dormir los 4 juntos en la misma recámara, ya que la situación se estaba poniendo peligrosa. Es importante señalar que en ese momento nosotros estábamos muy propensos a este tipo de apariciones, ya que a esa edad vivíamos solos, debido a que nuestro padre años atrás nos había abandonado. Y nuestra madre se había ido a Estados Unidos en busca de trabajo, buscando una vida mejor para todos. Mi hermana Mayo, con tan solo 16 años, se tuvo que poner a trabajar para poder mantenernos, ya que no recibíamos ningún tipo de ayuda de ninguno de nuestros padres. Yo a mis 15 años me tuve que encargar de cuidar a mis hermanos. Mi hermano tenía 11 años y mi hermanita menor 4 años. Mi hermano a su corta edad tuvo que aprender a ser fuerte y convertirse en el hombre de la casa, el protector de sus hermanos.
posiblemente por la vulnerabilidad en la que nos encontramos. Somos más propensos a este tipo de ataques, ya que era más fácil para los espíritus acercarse a nosotros, porque no habían adultos que nos pudieran proteger. La posesión. Una noche, cuando ya estábamos todos dormidos, me despertó unos movimientos muy fuertes en la cama. Me asomé a la cama de abajo, donde dormían mis hermanos menores, y vi como mi hermanita estaba dormida. Pero mi hermano estaba flotando encima de ella, dando vueltas en el aire. Yo le grité a mi hermano por su nombre varias veces, hasta que me escuchó y cayó boca abajo encima de mi hermanita. Él inmediatamente giró su cabeza hacia mí, la cual dio un total giro hacia atrás. Tenía sus ojos como higos, brilloso su mirada, se veía cansado. Lo único que se me ocurrió decirle en ese momento fue: ya, acuéstate bien y duérmete. Él me dio una sonrisa y volteó su cabeza a la posición normal. En ese momento el espíritu que lo había poseído salió de él y se acostó a dormir al lado de mi hermanita. Una vez que mi hermano se acostó, empecé a rezar pidiendo protección. Al siguiente día le comenté a mi hermano lo que había pasado, y él simplemente no recordaba nada. Era como si nunca hubiera pasado. Cara a cara. Una de las experiencias más traumáticas y peligrosas que he vivido fue durante uno de mis sueños, ya que me vi parada en una calle muy transitada en el centro de la ciudad, esperando que el semáforo se pusiera en verde para poder pasar caminando. Cuando de repente empecé a sentir un miedo muy grande que recorría todo mi cuerpo. Un miedo como nunca antes había sentido. Lo único que dije en mi mente fue: aquí está. Y fue como si el espíritu de la mujer que me estaba atacando me hubiera escuchado. Pude observar cómo ella se encontraba de espaldas, pero al momento dio un giro inmediatamente hacia mí. Aquel vestido blanco limpio que había visto meses atrás se encontraba sucio, rasgado y muy viejo. Finalmente pude ver el rostro a quien pertenecía a ese vestido. La cara de esa mujer tenía un aspecto de llevar muchos años falleciendo. Aquel cabello negro, largo, hermoso, se había convertido en un cabello destrozado, sin vida. Ella empezó a correr hacia mí con una velocidad muy grande, a pesar que corría con sus pies descalzos. Cuando ya casi la tenía enfrente de mí para que me atacara, empecé a orar y solo pude decir: Padre nuestro. Y pude despertar de mi pesadilla sana y salva. Al siguiente día nos comunicamos con mi madre y le comentamos lo que estaba sucediendo. Ella nos mandó dinero para el autobús para que nos fuéramos unos días a la casa de mi abuela materna. El viaje. Cuando íbamos en el autobús, pude ver cómo el espíritu del hombre nos había seguido y viajaba con nosotros. Pude ver cómo se sentaba a un lado de mí, encima de mi hermano. Llegamos a casa de nuestra abuela materna y les comentamos lo que estaba pasando. Mis tías nos dijeron que empezáramos a hacer oración para que esos espíritus se alejaran. La oración. Una noche estábamos mis hermanos y yo reunidos con mis tías haciendo oración. Mi hermana la menor estaba despierta, acostada boca abajo, en la cama donde estábamos haciendo oración, cuando de repente dobló su pie y lo aventó hacia arriba y después lo bajó.
Nosotros continuamos orando. De repente, dobló su pie nuevamente hacia arriba y lo volvió a aventar. En ese momento le dije que dejara de mover el pie, a lo que ella respondió diciendo que ella no lo estaba moviendo, que algo le estaba agarrando el pie y se lo estaba aventando. Segunda agresión. Unos días después, mi hermano y yo nos fuimos a dormir a casa de una tía. Y como teníamos miedo de dormir solos, estábamos durmiendo en la misma cama. Cuando de repente sentimos como algo nos empezaba a aventar cosas del tocador de mi prima. Nosotros lo único que hicimos fue taparnos con las sábanas y rezar. El poder de la oración. Al día siguiente le comenté a mi tía lo que había pasado y nos llevaron a la iglesia a hablar con un sacerdote. El sacerdote nos mostró los versículos de la Biblia, con los cuales debíamos rezar todos los días. Y nos indicó el tiempo que duraría el proceso. Debíamos recorrer toda la casa, también debíamos hacer oración en las ventanas y puertas, especialmente en cada esquina de la casa, ya que ahí es donde les gusta esconderse. Al paso de los días, las apariciones y las agresiones se detuvieron. Gracias a Dios, eso fue lo único que nos hizo librarnos de esa pareja de malos espíritus. Ahora vivimos tranquilos y esa pareja no ha vuelto a aparecer. Pero debido a nuestro don, las experiencias paranormales continúan.